nos bendiga, que realmente podamos tener un corazón abierto a su palabra, que es lo más importante, y podamos ser bendecidos en ese eterno libro que Dios nos ha dado. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre, hoy estamos gozosos de haber estado en la iglesia. Al terminar el domingo por la tarde, Señor, y estar con los hermanos que fielmente vienen, nos gozamos al saber, Padre, que tú has estado con nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia. No queremos estar donde tú no estés, Padre. Y a la vez recordemos el Salmo que dice: ¿dónde oiré de tu presencia? Tú eres un Dios soberano, eres un Dios excelso en majestad. Eres un Dios único, no hay otro como tú, Señor. Tus atributos, tus dones, tu gracia y tu soberanía superan a cualquier ser humano, a cualquier mente. Y Señor, gracias que el Dios del universo a la vez es el Dios que también vive en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz. Y Padre, hoy te ruego que al presentar esta obra, tú me des de esa gracia, de esa dirección, para que tu nombre sea muy glorificado. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Durante varios domingos hemos estado dando una serie de mensajes que titulé Esto creemos. Mi meta en ello era presentar a nuestra iglesia local aquí en Castellbisbal cuál es nuestra postura en temas bíblicos. Y hablábamos de los fundamentos de la fe y después también distintivos que nos hacían ser lo que somos, una iglesia bíblica, bautista, independiente. Hoy, sin duda alguna, debemos también tratar un tema que marca lo que somos como iglesia. Ahora, es un tema que yo sé que cada vez que se habla, a veces entra la controversia y levantan ampollas y hay una situación de confrontación. Y creo que no debe ser así. No debe ser así porque lo primero que debo decir en cuanto al calvinismo y al arminianismo es que en ambos lados hay hombres de Dios. Hombres capacitados que aman la palabra de Dios, que aman al Señor, que viven vidas santas y que desean agradar al Señor en todo lo que hacen. Ahora, ambos muchas veces han sido influenciados por un sistema de teología más que por la Biblia. Y este es mi primer punto introductorio. Lo que estoy intentando hacer en esta tarde es presentar los sistemas teológicos que llamamos calvinismo y arminianismo. Pero cualquier ismo puede darnos el peligro de caer en los errores que ese ismo cayó. No solo en sus ventajas, sino también en sus errores. Ayer tuvimos una conferencia extraordinaria con mi hermano Tony Mendoza. Hablamos sobre la postura de la teología reformada en cuanto a la iglesia e Israel y la postura dispensacionalista en cuanto a la iglesia e Israel. Y por supuesto nosotros en nuestra postura somos dispensacionalistas, creemos que hay una gran diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento, el Israel del Antiguo, y que Dios cumplirá sus promesas dadas a Israel a través del pacto de David, a través del pacto con Abraham. Y por lo tanto no definimos las Escrituras a través de una serie de pactos que tan siquiera están ahí, sino que son levantados en medio de la filosofía y los pensamientos humanos. El pacto de la gracia, el pacto de las obras o el pacto de la redención, que es lo que sería la teología del pacto. Ahora, los que no estuvisteis ayer, deciros que daremos todo este material por escrito para que también podáis ver esa diferencia. Pero cuando hablamos de la teología del pacto, necesariamente tenemos que hablar también del calvinismo. Ahora, un dato importante que ya aclaraba con un hermano: no todos los que son calvinistas siguen la teología del pacto. Hay calvinistas que son dispensacionalistas. Hay calvinistas que son bautistas. Hay alguna mezcla muy rara que se llaman los bautistas reformados. ¿Y por qué es una mezcla rara? Hay algo que debemos entender. Calvino no fue el único reformado. No fue el único líder dentro de la Reforma, y veremos esto en breves momentos. La Reforma fue un movimiento que se había gestionado durante años a través de las iglesias disidentes. Y hubo un momento donde Dios movió el corazón de un hombre llamado Lutero. Ese fue uno de los primeros reformadores. Calvino tenía 8 años cuando Lutero clavó sus tesis en Gutenberg.
Y aparte de Lutero, él tuvo una postura clara y doctrinalmente definida. Después vino Zwinglio, después vino Calvino. Y también tenemos que hablar de los disidentes que no se unieron a la Reforma, porque lo que ellos veían es que los reformadores querían justamente eso, reformar la Iglesia Católica. Y para este grupo de personas que les llamamos los protestantes radicales, para este grupo no se podía reformar lo que estaba mal, había que hacerlo de nuevo todo. Por eso ellos no se unieron a los reformados, sino que estaban aparte, mostrando su postura bíblica que ya habían defendido a través de los años en diferentes grupos. Es triste decir que muchas veces los que establecen las iglesias protestantes reformadas, es como si ellos hubieran sido los únicos de la Reforma. Y un estudio claro, histórico, nos demuestra que Calvino fue uno de los líderes del movimiento reformador, no el único reformado. Así que debemos también ser sinceros en cuanto a qué es lo que pasó con la Reforma. Y el mismo Lutero y Calvino no estaban de acuerdo en muchos de sus puntos de la Reforma. Por último, en mi introducción, la última cosa que quiero decir, es que muchos hermanos sinceros dicen, yo soy calvinista, y yo soy arminiano. Y no han leído ni a Calvino ni a Arminio. Han ido cogiendo por aquí y por allá, y si me permitís un momento, han ido tal vez escuchando cosas en predicación, en YouTube. Uy, eso es extraordinario, YouTube. Van recogiendo cosas, pero tengo aquí el segundo volumen de la Institución de Calvino. Me pregunto qué ha pasado con el primero, estaba en la biblioteca y ya no está. Pero son 2 volúmenes grandes. Si eres calvinista, yo te animo a que lees esto, que lees los 2 volúmenes de Calvino. Yo me crié en una iglesia de postura calvinista, Tulip, que es donde yo me convertí. Ya veremos lo que significa Tulip. Por la gracia del Señor y su misericordia y soberanía, fui a parar a una universidad que era wesleyana. Y vi también lo que era seguir a Wesley y sus escritos. Así que tuve que ver lo que la Biblia decía y llegar a conclusiones a través de las Escrituras. Porque muchas veces llegamos a conclusiones leyendo Calvino. Ahora, al leer Calvino, y yo lo he hecho, yo he leído estos 2 volúmenes, y os aseguro que cuando los terminé de leer dije, yo no quiero seguir a Calvino. En muchas de las cosas que él dice yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque la Biblia no es lo que él dice. Soy un radical en ese aspecto. Quiero seguir las Escrituras. Si lees a Calvino y lees a Agustín de Hipona, puede que termines siendo calvinista, pero si lees las Escrituras, vas a ver las diferencias. Y eso es el corazón que queremos presentar en esta tarde. A veces bromeo, y esto tiene mucho, lo que voy a decir, mucho peso. Dios, en su soberanía, no me ha hecho calvinista. Ahora, no os asustéis. Dios, por su misericordia y su gracia, no me ha hecho arminiano. Ha tenido compasión de mí. Lo que pretendo es seguir las Escrituras y lo que dicen las Escrituras, porque la Biblia está por encima de cualquier sistema teológico. Ahora, habiendo dado esta introducción entonces, y antes de perder, si lo grabamos en vídeo, a muchos que dirán, ¡uy, no es calvinista, qué pena!, y apagarán, dejadme decir por qué no soy calvinista y por qué no soy arminiano, y cuál ha sido mi propia lucha a lo largo de estos años. Una vez alguien me preguntó, ¿eres calvinista? Y dije, sí, soy calvinista, de 3,5 puntos. Y me dijo, ¿y eso cómo se come? Bueno, la realidad es que no se puede comer. Porque o crees en los 5 o no eres calvinista. O crees en los 5 o no eres arminiano, los puntos 5 arminianos. Si crees lo que crees porque la Biblia lo dice, entonces no eres ni una cosa ni la otra. Pero estás siguiendo lo que las Escrituras dicen. Vamos a ver un poquito esto. Primeramente entrando en Calvino y Arminio. Vamos a ver cómo en estas diapositivas no tienen el propósito de extenderme totalmente en la enseñanza que toma siglos. No vamos a resolver el conflicto en menos de 1 hora de predicación, un conflicto que lleva siglos. Se han escrito muchos libros, podéis leer muchísimo. Y también tenemos que tener un buen corazón. Tenemos en cuenta la necesidad de la Iglesia, el deseo de ser de bendición, de proporcionar a la Iglesia conocimientos bíblicos, de poder manifestar lo que está bien y mal en los 2 sistemas y sobre todo guardar nuestro espíritu. Recuerdo, algunos jóvenes os acordaréis, 2 niños en un campamento se estaban peleando, 2 pequeñajos, y uno para insultar al otro, ¿sabéis lo que le dijo? Le dijo, ¡eres un calvinista! A lo mejor pensaba que era una palabra fea o algo así,
Pero no es ese nuestro deseo, al contrario, es ver lo que la Escritura dice. Pero antes de Calvino, vayamos a un hermano precioso en el Señor, llamado Martín Lutero. Ahora, digo hermano y digo precioso en el Señor, y pienso que su nivel de espiritualidad estaba muy por encima de cualquiera de nosotros, pero a la vez también tengo que decir que no concuerdo en todo lo que él dijo. Si no habéis leído su libro de la voluntad humana, la esclavitud de la voluntad, os animo a que lo leáis y os daréis cuenta un poco los errores que llegó Lutero a decir. La reforma protestante iniciada por Martín Lutero, que clavó sus 95 tesis a las puertas de la Catedral de Wittenberg, en el 31 de octubre de 1517, comenzaron una revolución sin precedentes. En el momento en que se pidió a varios dogmas, entre ellos, y esto es lo que hizo Lutero, denunció la infalibilidad papal, denunció el examen y el registro de la Escritura como la única base de autoridad, la palabra de Dios. El sacerdocio también restringido solamente a un grupo de hombres. Y, por supuesto, el purgatorio, denunció la falsedad del purgatorio, las bulas que se pagaban para edificar la Catedral de San Pedro, el papado petrino. El Papa creía que él había descendido directamente desde Pedro, que era el primer Papa, según la Iglesia Católica, por supuesto, no según la Biblia. Y la salvación por obras. Esta es una gran diferencia, porque Lutero estableció que la salvación era por la gracia inmerecida de Dios, un regalo, algo gratuito, no por nuestras buenas obras. La Biblia es clara, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará para con Dios, solamente por la gracia de Jesucristo. Los años siguientes de ese gran movimiento que Lutero empezó en Alemania fueron turbulentos y efervescentes. Lutero quemó Europa y varios países se unieron al nuevo movimiento. Quemó en el buen sentido, ¿verdad? Fue una llama que empezó ahí en Alemania y se extendió por toda Europa. La base teológica se expandió en los años siguientes y un sinnúmero de libros surgieron para expresar la idea reformada. Se acababa de inventar la imprenta. Y qué don y qué regalo de Dios fue ese aparato. Porque a partir de entonces, la cultura, el conocimiento, no radicaba en un monasterio perdido en las montañas con un grupito de hombres. Ahora cualquier persona que sabía leer, podía leer las Escrituras. Y al leer las Escrituras y comparar lo que la Iglesia Católica decía, se daba cuenta que las cosas no cuadraban. Y cuando uno lee las Escrituras y pone las Escrituras por encima de la tradición, os aseguro que llega a las conclusiones que llegó Lutero. Solo la Escritura es la única autoridad de fe y práctica. Solo Jesucristo salva. Solamente es un regalo de Dios, no por las obras. Cada una de las ideas fueron aprovechadas aquí y allá, dando volumen y consistencia a las posiciones luteranas. La Iglesia había perdido definitivamente el campo de la producción intelectual. Ahora, no solo los reformados, sino también los humanistas, con Erasmo de Rotterdam, que empezaban a mostrar realmente lo que es la gracia de Dios y el propósito de Dios en el hombre. Ahora, el origen de la controversia en Suiza se produjo otro campo, la adhesión a las ideas luteranas. Pero en Suiza la iglesia que había nacido allí no tenía tenía una pequeña connotación diferente. Ulrich Zwinglio, con sus ideas, trajo algunas ventajas y añadió un poquito más a lo que eran las ideas de Lutero. Ulrich Zwinglio atacó el celibato y el purgatorio, la devoción a los santos y la adoración de imágenes. Fue el primero en destacar el pan simbólico y el vino, a diferencia de Lutero, que la cena. Igual que la Iglesia Católica cree en cuanto a la cena del Señor, un poquito diferente, pero él mantenía que el pan se convertía en carne, la Eucaristía, la acción de gracias. No que era un símbolo, sino que había realmente una transustanciación. Para Juan Calvino era una posición intermedia, no era una transustanciación, él utilizaba otro término para decir, no es, pero es como si fuera. Una postura rara. Pero entonces Zwinglio vino y dijo, de esto nada,
La cena del Señor es simbólica, es símbolos, significa, nos trae la memoria a lo que hizo Jesucristo, pero no es carne y no es sangre. Los cristianos no somos caníbales, ¿de acuerdo? No comemos carne y bebemos sangre. Y esto es lo que hizo Zwinglio. Ahora, Zwinglio todavía era un sacerdote católico cuando hizo sus investigaciones. En el año 1522 estaba prohibido predicar si tú no eras sacerdote. Ahora, hermanos, hoy en día en la iglesia protestantes, evangélicas, cualquier persona haya tenido unos estudios en teología o haya ido a un seminario o no haya ido, cualquier persona que abre las escrituras y puede hablar, puede subir al púlpito y explicarlas. Pero lo hacemos dentro de muchas iglesias evangélicas, no en todas. Si tú eres perteneciente a las iglesias que en inglés se llaman the high churches, las iglesias altas, luteranas, las iglesias wesleyanas, metodistas, la iglesia católica, por supuesto, tú tienes que ser ordenado para el ministerio para poder hacer esa actividad. Tú tienes que recibir una acreditación para poder predicar en público. Ahora, si tú no tienes esa acreditación, hoy no pasa nada, pero en ese año 1522 tú eras quemado en la hoguera, si predicabas sin tener esa autorización. Y de esta manera, uno de los cambios que va a producirse en estos años, y sobre todo mucho más tarde incluso con John Wesley, va a ser que cualquier persona que haya sido llamada puede predicar. Ahora, volvamos a nuestro tema, el origen de la controversia. La tendencia nacionalista de Zwinglio resultó en la involucración de Suiza en una guerra religiosa entre sus cantones. El 11 de octubre de 1531 murió en una de esas batallas Zwinglio, donde servía como capellán. Es algo interesante notar que tanto con Zwinglio en Suiza y los cantones suizas como en Alemania con Lutero y más tarde con Calvino, el aspecto religioso, el aspecto teológico va a desembocar en un aspecto social, económico, político y de guerra. Y eso hizo mucho daño a la Reforma. Pero fue el resultado del deseo de luchar por la verdad. ¿Por qué? Porque el papado continuaba con su postura que había ya desarrollado desde el 1200 y algo con la primera cruzada, la cruzada albigense. La postura del catolicismo es, si tú no estás conmigo, tú estás contra mí, por lo tanto debo destrozarte, debo destruirte totalmente. Y el papado hizo un montón de guerras, hizo un montón de luchas, y los países reformados protestantes se vieron en la necesidad imperiosa de defenderse, no solo sus ideas, sino sus familias, sus ciudades. Nosotros aquí en España sabemos bien lo que fue la Armada Invencible, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por la brisa que hundió la Armada Invencible. El rey de España dijo, yo no he enviado a mi armada a luchar contra los elementos, sino contra los ingleses. Bueno, realmente lo había enviado a luchar contra Dios mismo, porque era la manera que él tenía enviando esa armada invencible de frenar el protestantismo en Inglaterra, porque ya estaba viniendo a España. Y Dios en su soberanía, nunca mejor dicho, hundió a esa armada. Pero volvamos un momento a nuestra postura y veamos que la muerte de Zwinglio parecía que la reforma se limitaba a Alemania. Pero aquí viene un nuevo liderazgo, Juan Calvino. Calvino era francés, huyó a Ginebra en el año 1536 durante una persecución en su país de origen. Nacido en 1509, tenía por lo tanto 8 años cuando Lutero comenzó la reforma. Este dato es muy importante y no se dice. Parece que la reforma fue Calvino. Casi iba en pañales cuando empezó la reforma. Lutero fue el hombre que Dios utilizó para empezar el fuego en Alemania. Pero aquí cerca nuestro, en los Pirineos, que separan nuestra querida Cataluña del resto de Europa, había un grupito de hombres, no solo los cátaros, también los valdenses. Eran hombres que amaban las Escrituras y que tenían la Biblia traducida al idioma del pueblo. Así que la Reforma protestante fue no solamente eso, sino un conjunto de cosas que estaban pasando alrededor. Y Dios, en su soberanía, no permitió que ese fuego se apagara. Envió a Lutero, a Zwinglio, envió
Juan Calvino. Calvino no era sacerdote, vaya, esto es interesante, sino un intelectual católico. Con la Reforma se convirtió en predicador, por tanto un liderazgo eminente en este momento. Bien preparado intelectualmente, se convirtió en un referente de suma importancia en la expansión de la Reforma. El doctor Juan Calvino estaba preparado intelectualmente para luchar contra aquellos teólogos de índole eclesial, con toda la lógica griega, con todo el escolasticismo, y él estaba preparado para poder, con la Biblia en la mano, defender sus tesis doctrinales. Sin embargo, Calvino no había abandonado las reivindicaciones nacionalistas y la sensación de superioridad de la autoridad eclesiástica católica, e incluso ordenó la ejecución de personas contrarias a su reforma de pensar. En el caso de Miguel Servet, el 27 de octubre de 1553, Calvino envió a Miguel Servet a hoguera por hereje. Miguel Servet no creía en la Trinidad. Calvino se convirtió de una manera práctica en el Papa reformado. Había luchado contra el Papa, había luchado contra las falsas enseñanzas doctrinales del catolicismo, pero en su manera de actuar, en su postura, continuaba siendo católico. He dicho que los reformados intentaron reformar la Iglesia, cambiarla, y la misma Iglesia los echó fuera. Pero dentro de ello había en su corazón la síntesis de la doctrina del Señor y esa postura católica. Hay más. La gran obra literaria de Calvino se llamaba Los Institutos de la Religión. Este pequeño libro de 2 volúmenes, que empezó siendo un folletito pequeño. En este libro se discuten algunas de las ideas relacionadas con la predestinación, sentando las bases de esta doctrina. Fue grandemente influenciado por Agustín de Hipona. Y esto es clave para poder entender el calvinismo. La manera de pensar de Calvino es agustiniana. Ahora, Agustín de Hipona había sido un hombre que se había criado en medio del gnosticismo, era gnóstico, hasta que se convirtió. Y cuando se convirtió, él empezó a desarrollar una gran teología, pero también una gran práctica eclesial. Por eso la Iglesia Católica tiene en suma importancia a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue el que dio las maneras de hacer el culto en la Iglesia Católica. Todo lo que es la forma de culto. Pero Agustín de Hipona influenció muchísimo a Calvino en una idea, la idea, como veremos, de los elegidos. Ahora, he dicho que Agustín de Hipona venía de los gnósticos. Y la mente de Agustín en cuanto a los elegidos era la mente gnóstica, el determinismo. Y estas son palabras raras, pero tomarlas ahí por un momento. Porque esto influenciará directamente la teología de Agustín y más tarde la teología de Calvino. Ahora, sigamos con esto. El calvinismo se convirtió en la principal religión en Escocia, los Países Bajos y parte de Alemania, habiendo sido influyente en Hungría, Polonia, Sudáfrica. Fue fundada en gran parte por los colonos holandeses calvinistas de principios del siglo XVII, que se conocía como los afrikaners. Y en Francia los calvinistas fueron llamados hugonotes. Preciosos hermanos hugonotes que fueron aniquilados bestialmente ahí en el sur de Francia, el día de San Bartolomé. En el año 1560 nació quien sería conocido como el mayor rival de la doctrina calvinista, Jacobo Arminio. A pesar de que era un discípulo de Beza, un famoso calvinista, desarrolló su propia forma de estudio de la Biblia, lo que permitió sus conclusiones acerca de la salvación del hombre. Hasta entonces predominaban una visión, debería haber dicho ahí, monergista. Ahora explicaré esa palabra. Según la cual el hombre no puede hacer nada para salvarse en sí mismo. Es Dios quien toma la iniciativa. Arminio presentó un sinergismo, ahora explicaré la palabra, sistematizado, donde cooperaban Dios y el hombre en busca de la salvación de este último. Las asambleas de Dios, como ejemplo, adoptan la posición arminiana. Ahora,
¿qué estoy diciendo? ¿Qué son esas dos palabras tan raras? Sinergismo, monergismo. Bien, la palabra monergismo indica una obra, uno. Es Dios quien hace toda la obra de salvación. El hombre no interviene para nada. El hombre no actúa en la salvación. Para Arminio era un no monergismo, sino sinergismo. Sines, estar junto. La idea es que no solamente Dios, sino también el hombre actúa para ser salvo. Ahora, esos dos principios, como vamos a ver, determinarán los siguientes puntos del arminianismo y el calvinismo. Calvino estableció 5 puntos que defendían su postura doctrinal. Y más tarde, no Jacobo Arminio, sino los seguidores de Jacobo Arminio, determinarían 5 puntos que determinarían su postura doctrinal. Y entre ellos batallarían. Pero dejadme avanzar un poco. Vamos a ver los 5 puntos que llamamos del calvinismo, del tulip. Lo primero es la depravación humana. Cuando hablamos del calvinismo, dice que la humanidad es un estado total de depravación. Los seres humanos son incapaces de comprender la ofrenda divina. No tengo libre albedrío. La mente humana se quemó por el pecado. El hombre está totalmente depravado. Quiere decir que el hombre no tiene la habilidad, el poder de hacer nada para ser salvo. Ni tan siquiera de tomar una decisión para ser salvo. Ahora, hay un versículo, Romanos 3:23, podéis apuntar Salmo 42. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia lo dice. Arminio admite la depravación humana, lo admite, pero también el libre albedrío. Podemos elegir entre el bien y el mal. Incluso las malas personas entienden lo que es bueno y lo que es malo. ¿Veis ahí la diferencia? Para Calvino el hombre está totalmente depravado. Su mente, sus emociones, su voluntad. No pueden hacer nada, es incapaz de hacer el bien. Arminio dirá, no, un momento, el hombre tiene libre albedrío, puede decidir, puede discernir el bien y el mal. ¿Ves la diferencia? Ahora, ¿qué entiendo yo? Por las Escrituras, cuando yo hablo de total depravación, y me habéis oído hablar que el hombre está totalmente depravado, entiendo que la depravación del pecado afectó al hombre en la totalidad de su ser, alma, espíritu y cuerpo. Pero también veo en la Escritura que Dios invita al hombre a que crea, se arrepienta, confiese sus pecados, acepte a Jesucristo, venga a Él. Una lectura sencilla y plana de las Escrituras llegará a la conclusión que el hombre puede responder a Dios. Ahora una lectura filosófica de las Escrituras te llevará al calvinismo. Y esto es lo que a veces no se entiende. Las Escrituras son sencillas. ¿Cuántas veces habéis leído el que cree en mí tiene vida eterna en la Biblia, verdad que sí? Pero Calvino dirá, sí, eso dice la Biblia, pero sabes, el hombre no puede creer. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero el calvinismo dice, no, el hombre no puede venir. Y ahí entra el conflicto entre el sistema teológico y lo que dice la Biblia. El hombre está totalmente depravado, todo su ser ha sido afectado. Pero escuchad a esto, es una frase que nos va a ayudar. Dios, en su soberanía, ha hecho al hombre responsable. Dios, en su soberanía, ha hecho que el hombre tenga una responsabilidad que no puede evadir ni negar. Y esto es importante para entender. Arrepentíos, pues, y convertiros a Dios para que sus pecados sean borrados, por lo que vienen los tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19. Si la Biblia dice, arrepentíos, en Isaías dice, razonemos. Si Dios nos invita a creer, y Dios condena al hombre por no haberlo creído, y no haberle obedecido, es que el hombre tiene esa capacidad de respuestas hacia Dios. Y no por eso soy arminiano. Pero lo que no podemos hacer es creer, como veremos, que el hombre no tiene ningún tipo de responsabilidad. No, hago lo que hago porque Dios quiere que lo haga.
culpable, Dios. Hay otro punto, es elegidos para la salvación. El calvinismo enseña que hemos nacido predestinados para ser salvos o perdidos. Los perdidos nunca encontrarán la salvación. Nunca podrán ser salvos, incluso en la hora de la muerte. Es decir, un no predestinado muere sin ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Los elegidos han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, arbitrariamente por Dios. Todo el cielo, todo el infierno, todo el cielo, todo el infierno, todo el cielo, todo el infierno. ¿Qué motiva a Dios esa elección arbitraria? El calvinista dirá su propia voluntad. Dios es soberano. Nosotros no tenemos nada que ver con que Dios nos haya elegido para salvación o para condenación. Eso es lo que ellos dicen y lo defienden con versículos. A los que predestinó, a estos también llamó, Romanos 8:30. Ellos dicen, Dios nos ha predestinado, y el significado que dan a predestinación es simplemente una elección determinista, es decir, totalmente que tú no puedes escapar de esa elección. Al punto, y eso es adelantarme al llamado que ahora veremos, que como tú no puedes escapar a esa elección, lo quieras o no, tú llegarás a ser salvo, porque Dios te ha elegido para ello. A diferencia de esto, Arminio dijo, no nacemos predestinados, ni lo uno ni lo otro, como destino, ni al infierno ni al cielo. Debemos tratar de asir el don salvador de Dios. Solo entonces seremos salvos. Nadie que acepta a Jesús y vive con Él va a morir perdido. Nadie que muere, eso no sé qué pone ahí, he cambiado, nadie que muere hoja salvo. Bueno, lo que quiere decir es que nadie que no acepte a Jesús va a perderse. Si tú aceptas a Jesús, vas al cielo. Si tú no le aceptas, vas al infierno. Pero es porque tú has escogido. Es lo que está intentando decir. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Efesios 1:5. Ahora, una vez más, nos encontramos aquí con un problema en ambos sentidos. Yo no creo que Dios sea determinista. Yo no creo que Dios sea arbitrario. Dios no hace las cosas simplemente de una manera, ¿cómo decirlo?, sin misericordia. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios hace las cosas en base al amor que existe en el seno de la Trinidad. Los mismos reformados, hablando del pacto de redención, hablan de ese pacto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, de redimir a un pueblo para el Hijo. Lo que debemos tener siempre en cuenta y no olvidar es que eso es en base a su amor. ¿Cómo puede Dios amar a una humanidad que la mitad de ella, o más de la mitad, ha sido condenada al infierno? Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede decir de tal manera amó Dios al mundo, si realmente solo ha amado a los elegidos? Fijaros al punto que se llega a esto, que los calvinistas van a decir que ese versículo se refiere a los elegidos. De tal manera amó Dios a los elegidos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, claro, solo va a poder creer el que es elegido, y el que no es elegido no va a poder creer. ¿Ves cómo le dan la vuelta? Sigamos viendo algo más. La expiación limitada. Y este punto para mí es el más controversial y el que realmente me ha apartado mucho al leer las Escrituras de la postura de 5 puntos calvinista. Jesús no murió por todos los hombres, solamente por los elegidos. Esto es lo que dice el calvinismo. Jesús murió en la cruz del Calvario solamente por aquellos que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo en base a una decisión propia y soberana. Y por eso murió, por el resto no. El resto está condenado para siempre, no tiene ninguna manera de ser salvo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos van a tomar este versículo y van a decirlo, ¿veis? Ahí dice por muchos, no dice por todos. Ahora, Jesús murió por todos, aunque no todos aceptan su sacrificio. Esto es lo que Arminio dijo. Esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y hay más pasajes, 1 Timoteo 1:15, y por todos murió.
Ahora, Pablo dice, Cristo vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Por lo tanto, cuando leemos las Escrituras, y esta tarde podríamos mencionar infinidad de versículos, la Biblia manifiesta que Jesús murió por todos. Pero aclaremos esto. No murió por todos para salvar a todos, porque muchos irán al infierno. No murió por todos para que sea lo que llamamos el universalismo, que todo el mundo va al cielo. No. Murió por todos porque hay poder en la sangre de Jesucristo para salvar a la humanidad, a todo hombre y mujer que ha nacido o que nacerá en este mundo. Pero debemos también decir que el precio de la redención no fue dado al diablo, como algunos dicen. Sino, ellos dicen, es que las almas pertenecen al diablo. Así que cuando Cristo murió, lo que hizo fue pagar al diablo y comprar almas. Esto es lo que algunos dicen. La Biblia dice, todas las almas me pertenecen, dice Jehová. Las almas pertenecen a Dios. Entonces la muerte expiatoria de Cristo fue una muerte que satisfizo al Padre, la justicia del Padre. Fue una muerte vicaria por los pecados de la humanidad en satisfacción a la justicia del Padre. Y aquellos que creen y aquellos que ven que Jesús tomó su lugar en la cruz son salvados. Por lo tanto, la expiación limitada, según las Escrituras, es una postura errónea, es una postura equivocada. Ahora, la gracia irresistible. Y esto es interesante. La gracia es irresistible. La salvación solo muestra que están predestinados. Una vez conocedor de la gracia, la entrega es incondicional. Que es enrabassat, como diem en català, oi que sí, que es enrabassat. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Tú has sido elegido. Un día serás salvo, lo quieras o no. ¿Y cómo va a hacerlo Dios? Bueno, Él va a llevarte a un punto donde la gracia va a ser presentada y tú la vas a aceptar. Porque como ya eres elegido, lo único que puedes hacer es aceptarla. No puedes hacer otra cosa. La gracia es irresistible. Pero la gracia es un regalo. Es un regalo dado gratuitamente para mí, ¿verdad que sí? Sí, tanto que sí. Pero esa gracia dada incondicionalmente es dada solamente a los elegidos, no para todo el mundo. Ahora sí que lo estoy complicando más. Así que, aunque yo no lo quiera, voy a ser salvo. Porque es irresistible. Ahora, esto no tiene ninguna lógica y por supuesto, ninguna base bíblica. Hay un versículo que dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Puede la gracia de Dios ser resistible? Según lo que leo en mi Biblia, sí. Dios da gracia, el hombre la resiste. Y por eso el hombre es condenado. Porque resistió la gracia. Ahora, ¿cómo solucionan este problema? Muy fácil. Ahora agarraros a los asientos que viene la complejidad del sistema. Ya que yo estoy muerto, no tengo decisión, no tengo voluntad, no tengo conocimiento, no hay nada en mí que pueda aceptar la salvación, Dios tiene que darme todo lo que necesito. Bien. Entonces, yo necesito fe para creer. ¿Verdad que sí? Así que dice el calvinismo, Dios me da la fe. ¿Cómo dice el versículo? Porque por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no hay ninguna obra. Si yo creo, eso es lo que dirá el calvinismo, es mi obra. Yo he obrado mi creencia y la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, es por fe, pero como no tengo la potencialidad de tener fe, Dios me va a dar la fe. La fe es un don de Dios. Y ahí viene el otro versículo que dice que somos salvos por la gracia de Dios mediante a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ellos toman ese versículo y dicen, la fe es el don de Dios. Cuando en realidad el versículo a través del griego se manifiesta claramente que no es la fe, pistis, que es neutro, sino es charis, que es femenino, y cuando dice y esto es un determinante femenino que se refiere a la gracia, no a la fe. Así que es la gracia el don, no la fe. Ya está la solución del problema. Lo que hay que hacer, y esto es lo que va a decir el calvinismo, es que antes que tú puedas arrepentirte y creer, Dios tiene que regenerarte. Voy a utilizar otra palabra más coloquial.
tienes que nacer de nuevo antes de ser salvo. ¿Qué? Tiene que haber un cambio de corazón en ti antes que puedas aceptar a Jesucristo. Y de esta manera, el orden de la salvación, de los eventos de salvación, arrepentimiento, confesión de pecados, es invertido para poder decir, primero, Dios te hace una nueva naturaleza, después te arrepientes, crees, aceptas a Jesucristo, tienes fe. El orden de la salvación. Ahora, Arminio tenía otra postura. No vamos a ir a esos pasajes de la historia de Eunuco y también la historia de Naamán, pero el arminianismo enseñó esto. La gracia es irresistible. La salvación parece a todos los hombres. Algunos admiten su necesidad, otros lo ignoran por completo, rechazando la oportunidad. Eso es lo que yo veo en las Escrituras. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Recordad esas palabras? Pero ese poco hizo que ese hombre fuera al infierno de cabeza. Por poco estuvo persuadido. Ahora, la historia del joven rico, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Quién fue el culpable? Dios, que soberanamente no escogió a ese hombre. ¿Podemos tirar la culpa a Dios de la perdición de los hombres? ¿Sabéis que llega un punto que se hace a Dios creador del pecado? Y esto es totalmente erróneo. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir? Arminio cae en un error también, y los arminianos caen en un error, enfatizando demasiado la voluntad del hombre. Y esto también debo decirlo, porque como os he dicho, ni soy calvinista, ni soy arminiano por la gracia de Dios. ¿Cuál es el error del arminianismo? Creer que el hombre es autosuficiente para llegar a la salvación. En absoluto. La Biblia nos muestra que llegamos a la salvación porque el Espíritu Santo, a través de la convicción de pecado, opera en nuestro corazón para hacernos ver que somos pecadores. Sin Él estamos ciegos. Realmente estamos insensibles a ese llamado de misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Las cuerdas de amor que nos traen a Dios. No es el juicio de Dios, es su amor lo que nos trae a Él. Su misericordia. Y aún así el corazón del hombre es insensible, necio, está oscuro. El hombre no puede hacer nada para ganar la salvación. Por supuesto que no. Nada. La salvación no es por obras. No podemos pagar a Dios esa salvación. Somos totalmente incompetentes para alcanzar esa salvación. Pero Dios en su misericordia nos da la fuerza para ser salvos. Voy a poner un ejemplo que nos ayuda a entender. Es como si estuvieras en un pozo, te has caído en un pozo de esos que hay por ahí en las viñas, estás metido en el pozo y tú estás ahí pegando botes. ¿Puedes salir del pozo? No, en absoluto. Dios, que es bueno, misericordioso, justo y santo, te envía una cuerda. Y ahora puedes intentar salir del pozo. Porque tienes una cuerda. Pero te faltan las fuerzas, te falta la ayuda. Tienes una manera. Dios, ayuda a mi incredulidad, dijo también otro hombre. Me falta la fe. Dios establece un plan aún mejor, más genuino. No solo le voy a tirar una cuerda para que vea la condición en la que se encuentra y su impotencia, sino que yo mismo descenderé al pozo, lo tomaré en mis brazos y lo rescataré yo del pozo con mis fuerzas. Esto es la salvación de Jesucristo. El problema del arminianismo es que ha enfatizado demasiado en lo que el hombre tiene que hacer y puede hacer. Y ahí cae en un error grandioso. Por último, la perseverancia de los santos. Y ahí me atrevo a decir que soy calvinista definido y bien definido. ¿Qué dice Calvino? No existe la posibilidad de perder una fe del predestinado. Los elegidos de alguna manera perseveran en la fe hasta el final. Es decir, si eres salvo, tú vas a ser salvo hasta el final. Si algo pasa en mitad de camino, tal vez nunca fuiste salvo. Pero tengamos cuidado en este aspecto, porque hay gente que se aparta y son salvos, pero se aparta por un tiempo y luego vuelven al Señor. La Biblia es clara, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Nada nos puede arrebatar de las manos del Padre. Nada, nada. Ahora, el problema con Arminio, y este es un problema grande, existe la posibilidad de perder la salvación, incluso de una total apostasía.
Bien, la Biblia dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Pero comprendamos ese versículo donde está citado. Mateo 24:13 no está hablando de la salvación eterna, está hablando de la tribulación que vendrá en aquellos días. Por lo tanto, este versículo se refiere a esa tribulación y a la perseverancia, como dice el que veas, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, subid a los montes, a la perseverancia. No utilicemos este versículo para la salvación. Leemos en Daniel 12:13, también la historia de Demas, Colosenses 4:14, Filemón 1:24, siento por falta de tiempo no ir a estos versículos, 2 Timoteo 4:10, Ananías y Zafira. Estos eran creyentes, muy probablemente Ananías y Zafira fueran creyentes, pero la disciplina y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Hebreos capítulo 6, es un versículo que se utiliza mucho para decir, ¿ves? El creyente puede perder la salvación. No, Hebreos 6 no se está refiriendo a creyentes genuinos. Por lo tanto, Arminio cae en un error extraordinario al pensar que podemos perder la salvación. ¿Dónde está la clave? La salvación pertenece a Jehová. Si Dios me da esa salvación, luego no me la quita. La obra no pertenece a nosotros, no somos salvos por las obras, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dándonos una seguridad eterna para aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos abrazado su gracia. Ahora, por último, definamos esto bien para entender los problemas. Tenemos que admitir que Dios no solo sabe quién se perderá. Como parte predestinada de la humanidad, vivir y morir sin posibilidad de salvación. Romanos 5:18 dice, por tanto, como por la transgresión de uno vino a todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres, la justificación de vida. Debemos darnos cuenta que la omnisciencia de Dios incluye el hecho de que Él sabe lo que quiere saber. De lo contrario, volvemos a la tesis del determinismo, a menudo utilizada por los escépticos. Ahora explico esta diapositiva. Podéis leemos Juan 3:16, lo hemos mencionado antes, de tal manera amó Dios al mundo. Dios sabe quiénes se van a convertir. Y esto a veces se nos acusa de ser arminiano, por lo que voy a decir ahora. Pero la elección en la Biblia nunca es referida a elegidos para ser salvos, sino siempre está en el contexto de que somos elegidos a una misión o a una posición en Cristo, es decir, a algo que vamos a hacer. Cuando la Biblia menciona que hemos sido elegidos en Cristo, dice que hemos sido elegidos para obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Voy a poner este ejemplo. El rey está predestinado a reinar. La función cuando uno se convierte en rey es reinar. Ahora no importa si se llama Felipe o Carlitos o como se llame. La persona en sí no importa, es la función que va a realizar. ¿Entendéis este ejemplo? Y una persona que se llama Carlos, ahora es Felipe, ¿no? Felipe de Borbón termina siendo rey y a partir de ahora lo que él va a hacer ha sido predestinado a hacerlo. Pero es la función, es la obra. Y en ese aspecto vemos que la elección en las Escrituras tiene que ver con el destino y propósito de nuestras vidas en Cristo. Y eso es importante. Ahora, en el arminianismo y en el calvinismo vemos también dos problemas. Con esto ya terminaremos en esta tarde. El problema muchas veces del calvinismo, y no leo la diapositiva, pero podéis seguirme a mí, el problema del calvinismo es que no enfatiza suficiente evangelización. Ahora, Carlos Spurgeon, fue un excelente evangelista. A la edad de 15 años yo había leído muchísimos de sus libros, no digo la totalidad, eso sería imposible, pero desde los 15 años yo había leído una gran cantidad de libros de Spurgeon. Spurgeon ha sido mi predicador favorito en muchos años. Extraordinario. Y él luchaba, podéis aquí citar un montón de cosas de Spurgeon, donde él luchaba en el calvinismo porque no entendía muchas de las cosas que el sistema enseñaba, era en contra de su propia manera de pensar. Por eso decía, creo como un calvinista y predico como un arminiano. Él decía esto. Va a ser duro lo que voy a decir ahora, pero el evangelio del calvinista es este. No sé si Dios ha muerto por ti, tal vez no haya muerto por ti, porque si no eres elegido, no ha muerto por ti. Y si eres elegido, igualmente vas a creer. Así que, ¿para qué hablarte? Esto es duro, ¿verdad? Pero es la teoría calvinista. Ahora, ¿cuál es el otro lado?
los pasajes fuera de contexto que el calvinismo da. Toma versículos aquí y allá. Uno de los casos típicos es la mención de Esaú y Jacob. Jacob amé, Esaú aborrecí. Y toman este versículo y dicen, ¿ves? Aún antes que habían nacido, ya estaban predestinados para ser salvos o irse al infierno. Pero esos versículos están sacados fuera de contexto. El contexto ahí se refiere a la nación de Israel y a las descendientes de Esaú. Se refiere a naciones. Y se refiere a unos versículos mencionados en un profeta menor que había sido escrito un montón de años después de los dos personajes. Así que ese es un peligro. La conveniencia de colocar el destino en manos de Dios hace también que el hombre quede totalmente libre de responsabilidad. ¡Ey, no creo porque Dios no quiere que crea! ¿Lo veis? He pecado porque Dios lo tenía en su soberanía. No soy responsable. Estoy exagerando, pero esto es lo que pasa. Por eso los que siguen la doctrina calvinista no creen en las dos naturalezas en el creyente. No creen que el creyente tenga un viejo hombre y un nuevo hombre. No creen en eso. Ellos creen que somos una nueva naturaleza en Cristo, somos elegidos. No tenemos un viejo hombre. Y así caen en un error tremendo. Y la pretendida superioridad intelectual calvinista. Esto es algo que también, justamente ayer hablando, comentábamos. No hay duda alguna que los hermanos que tienen una postura reformada están dándonos libros teológicos de una gran cualidad, de una gran profundidad. Los predicadores populares hoy son MacArthur, John Piper, Paul Washer, todos ellos de una gran calibre intelectual. No hay duda alguna. Y por desgracia, ¿qué es lo que está pasando en el lado arminiano? No hay intelectuales. Ellos han enfatizado tanto el ganar almas, la responsabilidad humana, que han perdido la importancia de la profundidad de las Sagradas Escrituras. Y de esta manera podemos llegar a una conclusión que nos fuerza a darnos cuenta que debemos volver a la Escritura. Necesitamos en nuestros días hombres de Dios con una postura bíblica que defiendan claramente las doctrinas bíblicas de la salvación del hombre. Ahora, los reformados la llaman las doctrinas de la gracia. Bueno, esas doctrinas que no nos la quiten, porque nosotros que no somos reformados también creemos en esas doctrinas de la gracia de Dios que es gratuita para todo el hombre. Cuando ellos hablan de las doctrinas de la gracia se refieren a las doctrinas tulip del calvinismo. Pero hermanos, las doctrinas de la gracia es que Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Cristo, solo Escritura, solo fe, no por las obras. Esas columnas que hemos hablado tantas veces de la Reforma Protestante. Sé que ha sido intenso, sé que hemos volcado muchísimas cosas en menos de una hora, pero espero que esto nos haya enfatizado el error y la ventaja o desventajas de ambos sistemas, para concluir que debemos volver a las Escrituras y decir nuevamente que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y que la lectura simple de las Escrituras nos llevará a un entendimiento simple, sencillo del Evangelio. Jesucristo murió por todos, para que aquellos que creen tengan la vida eterna. Y Dios, que en su soberanía ha hecho al hombre responsable, desde antes de la fundación del mundo, sabía quién iba a creer y quién iba a rechazarle, quién iba a forzar en contra de esa gracia que Dios da soberana y gratuitamente para todo aquel que cree, porque Dios nos ama. Dios es un Dios de amor, que espera que todo hombre y mujer venga, se arrepienta y crea en la suficiencia de su muerte expiatoria, de su obra en la cruz del Calvario. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias que en esta tarde hemos hablado, hemos expuesto nuestra postura, intentando, Señor, definir y aclarar los puntos que son bíblicos y los puntos que son de sistemas humanos, como es el arminianismo o el calvinismo. Ayúdanos a abrazar las Escrituras y solo las Escrituras, sin seguir a hombres, sin seguir, Señor, filosofías humanas, sino solamente tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo.